íbamos a ir al tema de fondo, que es el tema del bloqueo, ¿no? El que con el bloqueo de Cuba, y también ha pasado mucho con el de Venezuela, aunque ha sido en el tiempo mucho más corto, ocurre una paradoja, y es que pareciera que mientras más dura, se debilita como razonamiento para justificar lo que está pasando, ¿no? Alguna gente dice, bueno, pero ¿hasta cuándo los cubanos van a estar utilizando como excusa el bloqueo? Y bueno, y resulta que el bloqueo no solamente existe desde hace más de 60 años, sino que se ha ido renovando, se ha ido perfeccionando en su eficacia, entendiendo eficacia en este caso como su capacidad para causar daño. En los últimos tiempos, para explicarle esto al público, en el último año, ¿qué vueltas de tuerca ha tenido el bloqueo estadounidense sobre Cuba? Pero muchas. El bloqueo siempre ha sido el obstáculo principal para el desarrollo de nuestro país. No es que no haya factores que tienen que ver con la eficiencia de nuestra gestión que dificulten, pero lo que no queda la menor duda, en absoluto, es que el bloqueo es el obstáculo principal para el desarrollo y para el bienestar de los cubanos. Y en los últimos años, sobre todo con la administración del presidente Trump en Estados Unidos, ese bloqueo en su ejecución tuvo una aplicación prácticamente quirúrgica al mínimo detalle para aumentar el nivel de sufrimiento y de crueldad. Uh-huh. Y llegó a niveles increíbles. Y la administración Biden los ha mantenido, o sea, no ha habido ningún cambio. No podemos decir que haya cambiado en absoluto. Y te puedo decir, por ejemplo, que con Trump ellos abrieron la posibilidad de que se establecieran juicios en las cortes de los Estados Unidos a antiguos propietarios, que sus propiedades fueron nacionalizadas, extranjeros o cubanos, al inicio de la revolución. Y esto, por supuesto, fue un desaliento entonces a no solamente la inversión en Cuba, sino también al comercio de muchas empresas que tenían y negociaban con Cuba, decidieron hacerlo porque podían someterse entonces a la acción de estos tribunales. El turismo, que es una de las fuentes principales de ingresos de Cuba, se vio afectado con una decisión que tomaron ellos. Existe en Estados Unidos una regulación que por sus siglas en inglés es que permite a ciudadanos europeos que tienen la visa de la zona europea poder acceder a los Estados Unidos con un procedimiento solamente digital. Uh-huh. Y ellos establecieron la regulación adicional que estas personas que hubieran ido a Cuba desde hacía casi 10 años atrás no podían acceder a esto. Resultado que alrededor de 300.000 europeos dejaron de ir a Cuba, con un impacto sobre la economía cubana muy brutal. La denominación de Cuba como país terrorista, uh-huh, una cosa absolutamente irracional y burda. Un país que ha sufrido los efectos del terrorismo. Cuba ha tenido a lo largo de los años alrededor de 3.400 personas han sido asesinadas como resultado de acciones terroristas, y viven hoy en Cuba alrededor de 2.099 personas con algún tipo de discapacidad producto de estas acciones terroristas. Entonces, este país que promovió el terrorismo contra Cuba y lo promueve, este país que ampara a los terroristas, que financia a los terroristas, que le ayuda a la organización, sí, cataloga a Cuba de país terrorista, y eso tiene un efecto devastador para la economía cubana, porque sencillamente en este mundo de la finanza, si usted es catalogado como tal, sencillamente tiene los bancos cerrados. Claro. Y cientos de bancos han en los últimos años dejado de trabajar y operar con Cuba por estas circunstancias, entre otros muchos factores. El establecimiento de regulaciones que siempre existieron, pero en algún momento realmente la aplicación no fue tan estricta como en los últimos tiempos, en relación a ningún producto que tenga componente cubano, no importa dónde sea fabricado, no sé si se ha fabricado en China, uh-huh, y tiene un 10% de componente cubano, no puede entrar a los Estados Unidos. El volver otra vez a la política de impedir a los barcos que tocaran Cuba en 6 meses no podían volver a los Estados Unidos.
Y así te podía enumerar una cantidad de nuevas regulaciones que nos permiten decir que en este momento estamos sufriendo un bloqueo recrudecido como resultado de una política de máxima presión sobre Cuba para lograr el objetivo deseado, que no es otro que crear mediante la desesperación, mediante el daño a la población, una situación tal en la cual las mismas personas, los cubanos y las cubanas, decidan entonces cambiar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.